Bienvenidos a la segunda temporada de Adriana Ortiz International Commerce. Esta no es solo una nueva etapa, sino es un nuevo nivel de conciencia en los negocios internacionales, donde tenemos más estrategias, más planificación, menos improvisación y pues vamos paso a paso a un blindaje COMEX 360 grados. Hoy tenemos a un gran profesional del comercio internacional, de los negocios internacionales que nos acompaña, el amigo grato que tengo para mí siempre, Teodoro Benavides. Es un profesional increíble que está siendo el respaldo de la Cámara de Comercio China en la mayoría de las ponencias. Hoy vamos a tener un tema muy importante y muy específico, que son proveedores de China y negociaciones con China. Teodoro, gracias por estar aquí, gracias por la amistad, por el tiempo siempre. Es un tiempo muy valioso para las personas que nos ven y aprender sobre los negocios internacionales con China. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo empezaste tú en esta parte del comercio exterior con China? Bueno, pues agradecerte primero, Adri, también siempre en el corazón, la gratitud y el estado de conciencia creo que es lo que nos va a permitir transformar de buena forma a los negocios. ¿Cómo llego hasta China y cómo he transcurrido estos 25 años ya casi de relación con el comercio internacional? Yo provengo del área de sistemas realmente, entonces soy un programador, soy ingeniero en sistemas, pero ese camino me ha llevado por diferentes ámbitos que van desde la investigación científica, de mercado, académica, y terminé en el comercio internacional, desarrollando software para comercio exterior aquí en el Ecuador. Y digamos, el aprender a cómo funciona el comercio para trasladarlo a los programas me hizo, pues obviamente, tener que leerme y releerme todo lo que tiene que ver con normativa, Es muchísimo. Claro, para que eso se refleje en que los usuarios de los sistemas pues no caigan en una multa. Y por ahí pues me comenzaron a invitar a colaborar y tuve el gusto de trabajar con los cambios de sistemas aduaneros. Viví 10 años en Guayaquil, entonces viví el CICE, viví el Ecuapaz, la transición, y pues eso es lo que también me catapulta, me posiciona, y el lograr correctamente creo que es lo que hace que también las empresas y los gremios me busquen, y les digo con todo gusto. Ah, qué chévere. Explícame un poquito más de los proveedores de China. Ahora que estamos hablando, después de tu conocimiento que me explicas que has tenido en todo esto de programas, ¿cómo programas el análisis de la negociación internacional? Y es una realidad que yo les suelo decir así, mira, si a nosotros en el colegio al menos, o desde la escuela, en la academia, nos enseñaran el pensamiento paso a paso, el pensamiento algorítmico, el a ver, y si hago esto, ¿qué sucede y qué pasa? Seríamos mejores negociadores. Digamos que ahora, ya transcurridos tantos años, la selección de proveedores viene a ser una parte de la cadena de abastecimiento, del supply chain. Entonces uno tiene que tratarla también con ese rigor, con esas metodologías, con ese proceso que nosotros podemos implementar, sea en menor cantidad o en una proyección ya mucho mayor, que podría implicar inclusive temas como proyección de la demanda, como evaluaciones del comportamiento del mercado, que van a ese nivel ya un poco más estadístico, probabilístico y programático. ¿De acuerdo? Yo tengo un método que le llamo blindaje COMEX 360. Me encantó escuchar. Desde ahí parte la parte del proveedor. Es súper importante cuando yo hago consultorías igual con mis importadores. Partimos de la evaluación de los proveedores para pues no tener ningún inconveniente. ¿Qué piensas tú o cómo crees que hay que evaluar un proveedor? Hay diferentes maneras que parten desde qué tipo de importador soy o quiero ser. De ahí radica todo, porque igual tú que ya estás tantos años en esto, conoces al emprendedor, y el emprendedor es un poco más informal, pero tenemos que darle una herramienta, al menos una matriz básica de comparación o de ponderación de criterios para ese proveedor. Y ahí te pregunto yo, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Es decir, esa es una pregunta que siempre está ahí. Correcto.
el producto o el proveedor. Exacto. Si no tengo claro el producto, me dedico primero a escoger el producto que creo yo sería rentable. Yo creo que sí, ahí tienes mucha razón dependiendo de qué importador quieres ser. Es una muy buena pregunta porque que no la había pensado así, porque normalmente cuando viene una persona ya viene con su mentalidad de que quiero traer esto y esto solo el producto, pero no analiza qué importador quiere ser. Exacto. Y te digo porque tengo, por ejemplo, una consultoría que hacemos a una de las empresas que tiene como 10 locales comerciales. Y de verdad, o sea, él es eso, es importador, distribuidor. Entonces, cuando nosotros negociamos con fabricantes para poder tener menos precio. Correcto. Y ahí, mira, radica la diferencia. Es un importador del tipo comercial. No es un emprendedor que quiere ir creciendo, que si todo lo hace bien y, como tú mencionaste, planificada y estratégicamente, son dos palabras fuertes, subutilizadas, pero que si están en tu core business de consultoría, pues sabemos cómo les hacemos llegar a donde quieren. Y el otro, que ya es el importador comercial que acabas de mencionar, pero hay otro también que tiene que ver con el que se abastece de materias primas, por ejemplo, que no es su giro de negocio en sí. Sí. Claro, la comercialización del producto para una rentabilidad, sino que lo incorpora en su cadena de valor. Es entonces, mira, la diferencia de matices que podemos tener dependiendo qué tipo de importador soy o quiero ser cuando estoy sobre todo comenzando acá. Exacto, así, es verdad. Por ejemplo, hablemos un poco del tipo de proveedores como los traders, los fabricantes. Claro. ¿Son solo esos dos o a tu criterio existen más tipos de proveedores? Quisiera partir desde que el cerebro humano es muy interesante y le gusta categorizar cosas para una mejor comprensión. Y claro, eso es lo que nos lleva a nosotros a etiquetar o a encerrar, ¿no es cierto?, al proveedor. A ver, quien me va a vender, por eso digo, no es el proveedor. Quien me va a vender, ¿quién es? Es la figura del que fabrica el producto, es la figura del que tiene o es el brazo comercial del fabricante. En China hay fabricantes que tienen también su departamento de comercialización. Entonces, eso no excluye, o tienen su departamento de trading. Eso no excluye a los traders, a los buenos traders, no excluye a los buenos distribuidores que van a ser los representantes, no necesariamente intermediarios de una marca, de un fabricante, sino un distribuidor que por propiedad intelectual es quien tiene todos los juguetes logísticos para distribuir el producto. Entonces, mira, ahí sale un tema súper interesante que es la propiedad intelectual. ¿Cómo nosotros podemos, como emprendedores, comerciantes, podemos llevar la propiedad intelectual con estos proveedores? Porque sí, yo hoy amanezco con ser el importador de la marca propia. Correcto. Y digo, quiero que mi producto se llame Adri, una prenda de vestir, mando a hacer y todo. ¿Cómo me cubro que mi diseño que mando a hacer, pues el proveedor lo haga y podemos tener después nuestra propiedad intelectual ahí? Claro, mira, uno de los temas que inclusive son sensibles y que si hablamos, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, se ha mencionado o se ha incluido, pero a un nivel macro, es la propiedad intelectual. Precisamente por todos estos, vamos a decirle, mitos o errores o falta de información realmente de lo que sucede con la propiedad intelectual en China. En China, uno tiene que, antes de mandar a hacer tu marca, tienes que asegurarte si esa marca también ya está registrada ya. Y si la voy a comercializar acá, si también la puedo comercializar. Una búsqueda en el CENADI, fonética inclusive, no es muy costosa, pero nos ahorra un montón de tiempo o problemas legales más adelante. Entonces, creo que ahí más es la falta de conocimiento de los procesos. ¿Qué implica pasar de marca blanca a mi propia marca? ¿Cuáles son las condiciones que están ahí? Y legalmente hablando, esa fábrica o ese distribuidor, ese proveedor, está en capacidad de otorgarme ese escudo, esa certificación, ese contrato a través del cual van a elaborar mi marca durante un tiempo, en un plazo determinado y demás. Entonces mira cómo se va añadiendo cada vez más ingredientes a esa importación.
Claro, la importación. Correcto. Es súper interesante esta parte de la propiedad intelectual en los proveedores, mucho más cuando hay emprendedores que quieren ser esto, o sea, llevar su marca, que eso es lo que siempre uno anhela, creo, en un momento. Cuando hagamos consultoría, dicen, no, es que quisiera traer mi propia marca, y eso está perfecto, pero tiene sus parámetros. Y también yo creo que los fabricantes tienen sus volúmenes. Tú no puedes querer ser un importador de tu propia marca con 100 kilos. Sí, exactamente. Y eso es lo que hay que preguntar. Hay muchas fábricas que, si hablamos, por ejemplo, de plataformas como Alibaba, tienen toda la información para decirnos quiénes son y si están en capacidad de hacer eso. ¿No es cierto? Ellos directamente. Y ahí radica justamente también la información que nos dan sobre, claro, si quieres marca blanca mínimo, así como hay el MOQ, hay también la cantidad mínima para hacerte tu marca. Entonces, no, necesitamos que sean 1000, porque no voy a hacer un molde, no voy a hacer una matriz, un patrón para esa mínima cantidad. Mi línea de producción es tan grande que requiere esta mínima cantidad. Y ahí comienza pues todo este proceso. Ahora, hay productos más estándar, como los repuestos de vehículos, que yo les suelo decir y te pregunto, los repuestos no existen. Okay. ¿Por qué crees que el repuesto no existe? O sea, debería existir. Claro, debería existir. Todos se quedan así. Debería existir. Pero yo digo, no, el repuesto no existe. Lo que existe es partes y piezas de algo, maquinaria, automóvil, lo que sea, que se convierte en repuesto. Pero en el arancel sí existe partidas arancelarias específicas para repuestos de vehículos. Si le cuentas, son contadísimos los casos que hablen, pero como la función que van a cumplir, más no como la calificación o clasificación. Okay. Y ese es uno de los errores también grandes. Es que quiero importar repuestos de vehículos. No, vas a traer. Yo era formador físico. Claro. Y cuando era formador físico tenía que clasificar repuestos, y siempre cuento esto de la clasificación de repuestos, que era una cosa, Dios mío, de muchísimos ítems. Claro, entonces imagínate, hace mucho tiempo atrás, cuando existían las verificadoras para los certificados de inspección, era una ayuda de cierta forma. Pero volviendo a la matriz de los repuestos y la marca blanca, entonces claro, tú dices, el gran concepto del repuesto abarcaría muchas cosas en el tema vehicular, y si a todo eso yo le quiero hacer branding, va a ser mucho más fácil por la alta demanda que tiene. Por lo tanto, la cantidad mínima que me podría pedir el fabricante para mi propia marca va a ser también menor. Pero claro, eso ya con la experiencia. Ahí creo que en repuestos de vehículos de que estamos hablando justamente sí deberían especializarse. De las pocas veces que he hecho consultoría en un tema de INEN y revisión de INEN y todo, en pastillas de frenos, yo he visto cómo cada importador se ha ido especializando en pastillas de frenos, en tubos de escape, y hemos hecho marcas con China y ha ido muy bien. Exacto. Y claro, estas experiencias y anécdotas solo uno las sabe, pero siempre queda el orgullo y la felicidad de que ese importador que comenzó pequeño ahora escala. Así como me pasó con unos repuestos que hicieron marca blanca para motocicletas en Guayaquil hace un año y medio más o menos, y ellos están felices con su distribución. Okay. Entonces dicen, no les voy a decir el proveedor y todo, porque claro, también quieren mantener esa seguridad, ¿no? Pero claro, eso no quita que un competidor de aquí o de otro país, a menos que exista, mira, ¿cuántas condiciones pueden haber? Condiciones de exclusividad en la fabricación, chévere, pero si no, el mismo molde, la misma matriz que hago o que tengo para elaborar ese producto va a servir para otro que puede tener otra marca. Entonces, a la final, es el mismo buen producto, ¿no es cierto? De calidad, de taca-taca, pero con otra marca. Este puede ser uno de los mitos del comercio exterior con China, creo yo, que la gente no pueda traer su mercancía desde China. ¿Qué otro mito crees que existe en temas de importaciones con China? Hay dos mitos que yo he identificado en estos años. El uno, el precio bajo. Entonces, es que todo en China es súper barato porque cuando entro a la página me salen centavos. Vi un iPhone en $1. Eso ya sabemos que es una estafa, pero están presentes. Y el segundo es hablar de calidad.
Y hablar de calidad es también así como los repuestos. ¿Por qué? La calidad es relativa. ¿Qué les suelo recomendar? Igual, si van a comprar, el término calidad puede abarcar un sinnúmero de elementos. Por eso la compra tiene que ser basada en ¿qué? En especificaciones del producto. Porque solo ahí sabes, y recuerdo que cuando estaba por entrar en vigencia el TLC con China, un asambleísta decía, es que claro, los zapatos que tengo puestos que son chinos no me duraron ni 2 días cuando me fui a la montaña ni sé cuándo. Correcto, pero entonces ahí viene la especificación que está sobre la calidad, porque vas a encontrarte en China fábricas que hacen el zapato igualito, pero de suela de 5 milímetros. Eso es muy cierto. En mis principios de negociación, yo negociaba temas de vajillas y eso. Y decía el señor como que, ok, ¿qué precio quieres? Ajá, claro. Y quieres $10, $12, de eso depende la calidad. Correcto. Entonces era como muy factible. Sí, es un mito mucho que la gente cree que el precio, la calidad no va a influir. Exacto. Y entonces va a ser diferente del zapato de 1 centímetro de suela. Pero ahí viene la otra parte. En China se habla mucho de la calidad A, AA y AAA. Tú sabes más que nadie. Y ahí viene justamente uno de los del por qué las especificaciones pesan. Porque lo que puede ser calidad AAA para el que fabrica zapatos de suela de 5 milímetros, esa es su máxima calidad porque su producción o su capacidad productiva le da para eso, para un zapato barato de máximo 5 milímetros su suela, pero es su calidad AAA. Pero al fabricante que hace una suela de 1 centímetro, ese es su AAA. Entonces ahí damos botón rojo al AAA y pasamos siempre a la especificación. ¿Qué sabes tú del producto? ¿Cómo está compuesto? Que luego se deriva en los temas de aranceles. Ahí creo que vas a entrar en una parte súper importante y no sé qué opinas tú. Las muestras con China. ¿Es primordial o no? Como dicen siempre con Pepito, depende. Todo depende. Si conozco el producto, a veces puede ser no necesariamente hacer la gestión de muestras. Pero si no conozco nada del producto... Y también depende del producto, o sea, no puedes traer una muestra de una máquina. Correcto, exacto. Y justamente te voy a decir eso porque, por ejemplo, nuestra contraparte, que es China Box y que se encuentra en Estados Unidos y se encuentra en China también, correcto. Pero en este momento que estamos hablando de China, ajá, ellos hacen auditorías de fábrica, inspecciones de embarque y la supervisión de carga. Perfecto. Y al momento, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de máquinas, necesitamos hacer todo eso, desde la auditoría, la inspección preembarque, la supervisión de la carga, o sea, y el control de calidad. Correcto. Porque si no... Y claro, no podemos traer muestras de cosas que son volumétricamente grandes, que son pesadas también para hablarlo desde ahí, pero en otros temas sí, que sí podemos gestionar las muestras, pero también creo que es parte de esos mitos pequeños que trabajamos, porque muchas veces, claro, el vender el servicio de que yo te ayudo con las muestras es un servicio comercial, correcto, claro. Pero no necesariamente todas las compras desde China implicarán contar con una muestra o solicitar muestras, reitero, a menos que impliquen una fabricación que yo quisiera controlar cómo avanza, ¿no es cierto? Okay. Y gracias a los servicios que ya acabas de mencionar, me dan mayor seguridad. O cuando veo un producto innovador, un producto nuevo, y claro, digo, sí, necesito unas muestras. Okay. Ahí funciona un poco más, pero a veces nos chocamos con una realidad aduanera aquí. Exacto. En cuanto a las muestras. Entonces, ¿qué es muestra? ¿Cuáles son los límites? ¿Por qué? Inclusive muchas veces los pequeños importadores prefieren no declarar como muestra, sino hacer como que fuese una importación curia, porque en muestras me hacen mucho problema. Bueno, si cumples con las reglas, yo creo que sí, etiquetada la muestra, más claro. de 3 unidades, no más de $400. Pero ahí obviamente justamente hablábamos de una muestra de fertilizantes. Ya. O sea, el fertilizante en sí, para poder hacer el análisis, se necesitaba 20 kilos.
Entonces Imagínate. sale del Del rango rango. que la normativa Correcto. considera una muestra. Exacto. Pero En esos casos en toca esos casos- hacer una importación normal, pero por 20 kilos, por ejemplo, ya estamos haciendo todos los permisos Claro. de agrocalidad y todo, porque no o puede. también puedes ahí, existe una normativa que te permite justamente obtener una autorización de la entidad de control, que es una autorización para la importación de muestras que van a servir para la obtención del permiso. Eso funciona en ARSA, en agrocalidad, y se puede trabajar de esa forma. Entonces ya sabes que lo que estás trayendo no tiene fin comercial, cumples con los temas de muestras aunque exceden las cantidades, y para que no te hagan problema en el tema aduanero, pues obtienes este permiso para el análisis o para utilizarlo en la obtención del permiso. También Ok, eso es cuento. un gran tip que deben anotar. 3 errores comunes en las importaciones, en los importadores que has Ay. visto. Bueno, son como Un montón. 10 mandamientos, pero creo que lo principal es siempre primero orientarse en el precio. En el precio a través de plataformas electrónicas. Son la mejor ayuda cuando hablamos del sourcing electrónico, del e-sourcing. Ya ahora no estamos libres de usar cualquier tipo de plataforma para cualquier actividad, ¿no es cierto? Diversión, compra, entretenimiento, banca, todo es una plataforma. Estamos bien, es la economía de las plataformas que se llama hoy por hoy. Sí, es verdad. Exactamente, entonces tienes tu plataforma para correo, para edad. Bien, y uno de los primeros errores es ese, es que el precio que yo vi, creo que es el precio final. Entonces, no. Ahí el primer consejo siempre es pregunten y confirmen. Como dicen los jóvenes, confirman la confirmación de que ese precio es el que vas a hacer la negociación. Correcto. Creo que es muy importante también, aquí quisiera acotar el Incoterm. Pero, Porque por supuesto, nos ponen un precio de 10 centavos, pero es de export, es retirar en la fábrica, entonces incurren todos los costos, hasta FOB, SIP, DDP. Entonces es como súper importante en esos errores. Y muchas veces no sabes, muchas veces no sabes efectivamente si el precio publicado en una plataforma, en qué término me está expresando. Porque claro, el proveedor tiene entre sus alternativas, sí, yo te puedo vender en export, en FOB, en SIP, en CFR, tiene todo su margen. Pero el precio que estoy viendo, ¿en qué es? Y ahí entonces complementamos. Error 1, precio. Error 2, desconocer tanto el alcance del Incoterms que hemos pactado, como también las responsabilidades que eso implica para ambas partes. Especialmente cuando consolido carga de diferentes compras de diferentes proveedores. Hay veces que no se dan cuenta que llegan a pagar 2 veces por el transporte interno. Pero se les pasa desapercibido. En vez de negociar un ex fábrica, negocian un FOB, pero igual a la final hay quien les va recogiendo de cada fábrica y se lo consolida antes de embarcar. Y ahí ya el impacto económico, aunque invisible, claro, estuvo ahí por no negociar bien. Y el tercero, definitivamente creo que el tercer error es, si estoy en los dos tipos de importadores que habíamos conversado, como emprendedor o como comercializador, determinar cómo voy a vender eso que estoy trayendo. La importación es linda, ya tengo aquí los productos, pero si no tienen salida, si me equivoqué de nicho, si no me informé, si la tendencia pasó hasta que llegue el producto, pues definitivamente en números y en muchas cosas voy a perder. Es algo que me encanta hablar en mis consultorías, porque siempre me dice, ay, ¿y qué puedo traer? Y yo, no, lo que usted pueda vender. Correcto. El mercado que usted tenga. Si usted haga un focus group entre su familia, analícelo y diga, a ver, ¿qué puedo traer? Si usted tiene el dinero. ¿Sí? Entonces es como muy importante, me parece muy, muy ratificante este error, porque es verdad, o sea, la gente trae y no lo puede vender. Exacto. O como tú dices, se pasó la temporada. Ajá. E inclusive hay un detalle tan pequeño que es, no va a ser lo mismo que tú vendas, si lo planificaste bien, en 3 meses, que venderlo en un año. Porque digamos que querías o tenías previsto que ibas a ganar $5,000 con ese proyecto de importación.
pero no es lo mismo la rentabilidad de $5,000 en los 3 meses que en 12 meses. Entonces, $5,000 en 12 meses es diferente. Y ahí también es donde tenemos que hacerle el ajuste. Tal vez ahí sería analizar el costo de oportunidad entre un aéreo y un marítimo. ¿También crees que influye mucho el transporte? Sí, claro. Hemos visto cómo se ha comportado el transporte marítimo, principalmente a raíz de pandemia. Pero también ha sido el pretexto perfecto para que las navieras pues consoliden su dominio del transporte marítimo internacional, dándole un poquito más de oportunidad al transporte aéreo, pero uno tiene que saber cómo contratar transporte aéreo, porque por costo puede ser un poco mayor, pero por volumen es menor. Hay que ver si viene en carga, si viene con pasajeros, tantas variables. Hay que ver el cubicaje del avión, y es probable que me resulte demasiado costoso. Sin embargo, si la urgencia, que sería la otra parte, claro, amerita, tendría que hacer. Y creo que la negociación nacional amerita también, porque si tú ya hiciste un costado de importación, que yo le llamo siempre, acá en Ecuador, y pues revisas todos los valores y amerita con tu mercado y tu oferta y tu demanda, pues está perfecto. Ese era mi tercer error, pero dije no, el tercero es la venta, y el cuarto, que es el extra, es justamente no hacer correctamente el costeo de importación que acabas de mencionar. Sí. Porque nos olvidamos de otras variables, de otros rubros, hasta la misma campaña de venta en redes y los escondidos que dicen, y si no estoy con esa estructura de costeo clara y también previsto el músculo financiero para aquello, olvida. Creo que ahí les voy a regalar un tip de blindaje Comex 360, que es: hagan un 10% de contingente siempre. Me parece. Excelente. Yo siempre que hago las consultorías analizamos un 10% más de contingente para que puedan tener su precio real. Ajá. Porque suele pasar. Alguna vez pasó en un tema te cuento, en Contecon, creo que fue, que bajaron y después nos dieron un valor de estibaje, que eran como 250 que no estaba previsto. Pero con el contingente pues entraba y todo esto. Exacto, claro. Se pudo cubrir. Y ahí creo que algo que sí es siempre recomendable decirles a quien quiere participar de la importación es que hay que entender también la estructura de costos logísticos. Es decir, tengo que aliarme con alguien como tú que me pueda explicar como niño de escuela lo que incluye en el rubro que estoy pagando por transporte y logística. Entonces, queridas, mire, esto sí incluye el estibaje, la estiva, la desestiva, la carga, descarga, transporte interno, las copias, las colas, todo eso. Exacto, esas son cosas que deben siempre, te digo, tenerla ahí en su contingente, aunque muy pequeño, porque como tú dices ahorita, las copias, no estoy de acuerdo de que nos salió en una duda de valor de un importador 300 hojas, o sea, solo como en impresiones, en copias, en enviar, salió como $50. Y pues eso está considerado. Ajá. ¿Y quién asume? Claro, no contaba yo que me iba a invertir $50 más en esto. Pero exacto. Claro, pues puede no sonar mucho, pero para un emprendedor le pega. Claro. Para una empresa sí le pega, claro que sí, pero también, como ya conocemos en la parte de la gestión de aduanas, ya le pone ese puntito rojo en ese escenario, ¿verdad? Exacto. Ahí es algo muy importante que estamos hablando sobre la negociación, las aduanas que hablábamos y los proveedores. ¿Qué opinas tú ahí? ¿Cómo trasladamos la negociación internacional a aduanas? Hay dos formas que podemos nosotros mantener eso. Uno, tener claridad y, si es posible, obviamente, contar con un contrato de compra-venta. Eso es el mundo ideal. Y las condiciones de ese contrato de compra-venta nos permitirán a nosotros servir como un descargo en alguna de estas dudas, sea por valor, por origen, por cualquier tipo de escenario. Okay. Y el otro es diligenciar una declaración aduanera bien hecha.
Ese es punto fundamental. ¿Cuántas veces han utilizado el campo de observaciones para indicarle a la aduana el por qué, por ejemplo, el precio que yo estoy comprando ese producto es ese? Y adjuntarle el compromiso, el contrato a largo plazo que tengo con el proveedor, y por lo cual me dice, claro, tú me vas a comprar 5 años de aquí en adelante, entonces mira, te voy a dar el mejor precio. Pero si la aduana no sabe, no, pues no voy a esperar a que salte la alerta de valor para justificarlo recién. Entonces, la debida diligencia de la declaración aduanera es fundamental. Caso, ascensores. Un cliente siempre tenía aforo físico, pero decía, a los demás no les pasa, pero a mí, ¿por qué siempre me están aforando y me generan dudas? Por el valor y por el valor principalmente. ¿A qué se debió esto? A una mala digitación de la condición del proveedor en la declaración aduanera, ergo la declaración andina del valor, porque estaba comparando a fabricante, que era quien compraba esta empresa, con un distribuidor, con una figura menor. Entonces decía, ¿cómo si tú le compras a un distribuidor tienes un precio de fabricante? Y por eso cada momento que traía los ascensores y sus equipos le saltaba esto. Pero déjeme ver. Oleo, aquí, este casillero le cambia todo. Entonces, al cambiar eso, y dice, condición del proveedor, fabricante. Listo. Dígale eso a su agente de aduana. Lo hizo y se le acabó el problema. Porque no fabricante. Claro, entonces mira, tenemos que darle la mayor cantidad de información, sobre todo cuando pensamos que algo puede salirse de esos límites o que podría sospecharse de buena fe de que algo se está haciendo, ¿no es cierto? Pero si no le decimos, la autoridad no sabe tampoco. Eso me encanta porque cuando yo hacía foros físicos, definitivamente la mayoría de foros físicos son por una mala declaración. Correcto. La verdad, porque llegaban declaraciones donde la factura decía 1XXX. O sea, número de factura 1XXX. Claro. El sistema de Equapaz, supongo que detecta y pues te mandaba por físico, ¿no? Entonces cuando tú revisabas la factura, en realidad decía 1XXXX. Entonces era como que, o sea, esta factura no está bien. Entonces, observar que te justifique eso. Era, la verdad, uno no lo quería hacer, pero si no lo haces bien, tienes que hacer cumplir con la norma. Claro. Y esto es responsabilidad también como funcionaria. Y por eso a mí me gusta decir que en sí la aduana no es un estorbo ni una piedra de tropiezo. O sea, es un control que ayuda pues a la mayoría de los importadores, y cuando lo haces bien, fluye totalmente. Correcto. Y volvemos a la debida diligencia. Porque es probable que esa factura 1XXX haya sido la proforma, que todavía no estaba ni numerada, pero el descuido, entonces la falta de la debida diligencia del importador con su proveedor y su agente también, pues imagínate, deriva en un proceso que le cuesta a la autoridad, le cuesta al importador y pone en riesgo también su perfilación de riesgo. Claro, es súper importante ese tip, por favor. También tienen que anotarlo con 2 tips. Dinos también qué perspectivas tenemos con China de crecimiento con los certificados de origen. Cuando entra en vigor el acuerdo comercial con China, tuve el gusto también de participar en algunos espacios para explicar justamente el alcance que tuvo la parte de origen. Porque si bien es cierto, no es muy compleja, la verdad es una de las más sencillas de implementar y de establecer ya en la parte operativa, a diferencia, por ejemplo, del acuerdo multipartes con la Unión Europea, que tiene un montón de cosas, o de lo que se viene con Corea del Sur. Pero el detalle es ¿cuál? Justamente la variedad de proveedores que tengo en China. ¿A quién le compro? Y quien me vende está en capacidad. ¿Y quién es mi exportador? Correcto. Desde ahí nació todo. Inclusive muchas fábricas y empresas y traders desconocían de que existía un tratado de libre comercio Ecuador-China. Y entonces, ¿qué te doy? Y como nuestras contrapartes en China son siempre, recuerden, en la cultura de negocios muy complacientes, nunca te van a decir que no.
El no existe ahí. Entonces, ¿qué requerir tú? Tú requerir un certificado de origen. ¿Cómo es? Y les mandábamos el formatito que estaba y venía cualquier cosa, pero no venía el sello de las autoridades que le daban pues el rigor que necesitaba ese certificado. Entonces, ahí hay que entender y también preguntar. Preguntar no nos hace menos, no nos pone en ninguna desventaja, pero nos asegura mucho. Pues le pregunto a mi proveedor, mira, estos productos sé que tienen una preferencia arancelaria, entonces necesito que me ayudes a gestionar el certificado de origen. Si no saben y es un trader, estamos en problemas, como saben eso, ¿cierto? Entonces, más allá de los temas de origen, el TLC es un gran instrumento para hacer un intercambio, como le suelo decir yo, para aprovechar el know-how chino. Eso es lo que yo quisiera más en el mundo, más allá del comercio. Hay varios capítulos que nos permitirían a nosotros hacer una fuerte, sea inversión, sea alianza, sea transferencia de conocimientos a nivel académico, a nivel productivo, que, por ejemplo, en temas, si hablamos de energía, bien podríamos desarrollar un hub, un proyecto que esté a cargo obviamente del Estado y con participación privada para el desarrollo de la energía solar. ¿Has visto los desiertos que han transformado China y que generan la energía suficiente para su consumo? Entonces, en temas de energías renovables, China es un gran ejemplo. Acá nos falta un poquito más. Un poquito más, sí. Bueno, conversemos un poquito de si quiero importar desde China, si quiero empezar a importar desde China. ¿Qué consejos les darías? Primero definan, si no, mira, lo que me sabían preguntar siempre cuando estaba en Cámara de Quito. Quiero importar, ¿qué será bueno? Es la pregunta del millón y la más random y general que existe y también debe haber pasado. ¿Qué será bueno importar? Porque quiero traer un producto que sea rentable, que sea fácil de traer y todo eso. Entonces, cuando partimos de ahí, es es un poco más complicado para quienes les orientamos darles una respuesta concreta. Entonces, ahí, por eso partíamos de qué es primero el producto o el proveedor. Inclusive puedes llegarte a preguntar, ¿en qué soy buena? Hay gente que perdió el empleo o se quedó sin trabajo, pero trabajó en una ferretería. Entonces, si eso es lo último que conoces, es probable que el nicho de mercado de lo que quisieras importar sea ese, porque lo ves, lo viste, lo dominas, lo conoces. Pero si no, nos iríamos a un tema de, por ejemplo, de tendencias. Y es parte del análisis de la planificación. ¿Cómo investigo y dónde investigo yo tendencias de productos, sean innovadores, sean que tengan buena salida, etcétera, etcétera? Entonces, tendencias, sino el producto que quiero manejar y con ese producto, pues hacer una muy buena selección de proveedor. Porque ya la selección es, a ver, tengo este listado y quiero quedarme con estos, porque también empleé una metodología para validarlos, ¿cierto? Entonces, con eso me puedo yo apalancar, como también les suelo recomendar, con empresas que nos permitan a nosotros, sobre todo la parte logística, ¿no es cierto?, que tengan una alianza estratégica como la tienes tú allá en China, pero que yo les pueda venir acá al país a golpearles el escritorio. Sí. Creo que de ahí nació pues nuestra idea de nuestra contraparte en China, porque nosotros tenemos varios contratos en el que respaldamos desde Ecuador, con firma y sello, como tú dices, y todo el respaldo y toda la garantía de que todo va a estar bien. Y si algo pasa, yo sé dónde encontrarte. Exacto. Manda la ubicación y voy y puedo darle cara a quien yo quisiera reclamar, preguntar y demás. Cuando el servicio es provisto desde la China o que sin tener experiencia lo delego todo al proveedor y su cadena logística, que claro, no está mal, pero el riesgo aumenta. Bastante alto. Claro, y tienes bastante alto, la verdad. Y si quiero comenzar, entonces lo mejor es todo desde aquí. O sencillamente el servicio integral que me puede dar
una empresa como la tuya. ¿Qué cosas bajo ningún concepto debería ser un empresario o un importador? Uy, un montón de cosas, pero la primera, sobre todo en el tema de pagos, que es en donde nacen y terminan las estafas, es cerciorarse a quién estoy pagando y que el valor que estoy pagando, en caso de ser un anticipo, corresponde a la política o al esquema habitual de un 30%, por ejemplo, de anticipo. Ese creo que es uno de los más duros escenarios, porque, claro, hay proveedores que nos van a exigir y exigir y exigir el pago y ya. O sea, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Tantas cosas. Entonces, sin garantía, sin seguridad, o hacer una transferencia a Western Union, ya sabemos que por ahí también se nos puede escapar. O que el chinito se enojó con su empleador y como era contacto conmigo, pues seguimos y dice, sí, mándame acá, yo me encargo de lo demás. Entonces, ese puede ser el primer error. El segundo error es obviamente no contar con un aliado estratégico. Si soy nuevito, creo que el 1% de personas que lo hacen solas porque aprendieron bien, le va bien. El resto sí es aconsejable que se apalanquen, correcto, que tengan ese acompañamiento estratégico en todas estas etapas. Considerando, mira, todo lo que hemos hablado, aduanas, temas, clasificación, arancelaria, transporte, logística, Incoterms. Hoy hemos hablado un montón y pues ya producción me está haciendo caras. Teodoro, te quiero agradecer infinitamente. Espero que todos los tips que les estamos dando pues les sirva para poder emprender con éxito. Y como yo les decía, pues este fin es trabajar con conciencia en los negocios internacionales a través de un método que lo aplicamos que se llama blindaje COMEX 360, y eso solo pasa si te acompañas de los mejores. Uno de ellos, Teodoro Benavides, y agradecido infinitamente por estar este día conmigo. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Intertes. Gracias a la productora Ser Neurodigital también, que hoy nos acompaña.